buenas tardes a todos. Gracias por conectaros y compartir con nosotros este rato. Espero que me veáis y me oigáis bien, y si no, por favor, mandar un mensaje para que la gente que maneja la parte técnica lo pueda subsanar. A mí me toca quizá lo más feo, lo más árido, pero creo que de cualquier forma necesario para poder entender lo que viene después. Bueno, intentaré ir al grano para después pasar al diálogo y al debate, que es lo más importante. Bueno, si vamos a hablar de medicina hiperbárica, lo primero que tenemos que saber es qué es la medicina hiperbárica. Según define la 7ª Conferencia de Consenso Europea, que como veis fue hace ya unos cuantos años, en el 2004, es decir, que no es que lo diga yo, sino que fue una reunión de expertos en Europa, en el punto 2, aquí, a ver si encuentro el puntero, aquí, veis que la oxigenoterapia hiperbárica implica la administración de oxígeno a presiones no menores de 2 atas, o sea, de 2 atmósferas, y de una duración no menor de 60 minutos. Esta es la definición, a la que hay que añadir que tiene que ser oxígeno medicinal, o sea, no cualquier tipo de oxígeno medicinal, respirado y además a concentración del 100% o próxima al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirven estos artilugios de metacrilato cuadrados donde metes una pierna o metes un brazo y tienes tratamiento con oxígeno, pero no cumple estos criterios, y tampoco sirven otros dispositivos similares que también te pueden proporcionar concentraciones, aire comprimido a una presión algo más alta de la atmosférica, pero que no cumple con los criterios que os acabo de decir y que pone en la conferencia europea. Esto es mensaje importantísimo, es un tratamiento médico. Quiero decir, esto no es medicina alternativa, no es medicina experimental, no es homeopatía, no es nuevo, es poco conocido. Aquí, quiero decir que es una medicina oficial hasta el punto que está reconocida por el Ministerio. Cuando vas a dar de alta un centro, que donde tienes que poner un código para ver qué especialidades vas a tener, esta es la U92, y que lo cubre la Seguridad Social y es un tratamiento que se aplica en hospitales públicos. O sea que eso también que quede bien claro para que todos veamos que es una medicina reconocida y oficial. Bueno, pues entonces, como os decía, es un tratamiento médico y estamos acostumbrados a que los tratamientos médicos pueden ser vía inyectado, intravenoso, intramuscular, pastillas. Pues este tiene la particularidad que se aplica de una forma distinta, que es metiéndote en una cámara hiperbárica. Aquí en las fotos tenéis varios modelos, las dos de arriba son monoplaza, es decir, que cabe una persona, y las de abajo son multiplazas, son grandes y cabe mucha gente, se dan varios tratamientos a la vez. Pero todas tienen que cumplir el mismo criterio. Su registro de industria, su registro de sanidad, ser equipos a presión, cerrados herméticamente, oxígeno al 100%, o sea, todas las características que os he comentado. No sirve cualquier cosa. ¿Qué criterios o qué leyes físicas sigue? Pues muy fáciles y muy básicas. Esto es física de la que estudiamos en el colegio. No tiene ninguna teoría sofisticada ni compleja detrás. Básicamente se basa en estos 3 puntos. La ley de Boyle-Mariot, que es la que tenemos aquí arriba, que dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, que traducido al lenguaje coloquial quiere decir que si tenemos un recipiente con gas y lo apretamos, el volumen se reduce proporcionalmente a la presión que ejercemos, como cuando apretamos un globo o los dibujos que estáis viendo aquí de estos pistones. Otra ley que es fundamental, que es la ley de Henry, que dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido a temperatura constante depende de la presión. Y esto es en lo que se basa las bebidas, los refrescos de bebidas gaseosas. Por eso cuando quitamos el tapón de un refresco gaseoso, sale el gas. Porque estaba ahí comprimido y al abrir el tapón se igualan las presiones y el gas deja de estar disuelto. Y la otra, el principio de Pascal, que dice que cuando aplicas una presión en algún punto de un líquido, se transmite la presión a todos los puntos de ese líquido. Es decir, los gases se comprimen, los líquidos no, y la cantidad de gas disuelto en un líquido depende de la presión.
¿Qué importancia tiene esto para la medicina hiperbárica? Pues que en condiciones normales, como veis aquí en los dibujitos, en este primero, que respirando aire normal, el que tenemos ahora mismo en nuestro entorno, a una presión de una atmósfera, solamente hay disuelto en sangre 0,3 mililitros por cada 100 mililitros de oxígeno. Es decir, que todo el oxígeno está unido a hemoglobina, que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno, y suelto en plasma hay muy poquita cantidad. Si vamos al otro extremo, que es el dibujo de aquí abajo, a 3 atmósferas con oxígeno al 100%, vemos que la cantidad de oxígeno disuelto en sangre aumenta más de 20 veces. Esto es una foto de un libro que se llama Kingwall, donde resume los efectos de esta hiperoxigenación a presión. Tiene dos efectos. El efecto mecánico, es decir, a más presión, más te comprime, con lo cual sirve para eliminar burbujas de aire en distintas patologías, y el aumento de oxígeno te sirve para aumentar la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Esto es el mismo esquema, pero un poquito más sofisticado, pues ya veis, con la gráfica más compleja. Pasado a una tabla de letra en vez de en dibujo, lo que quiere decir es que el cambio de la presión de los gases aumenta el gradiente de la difusión de los gases, se suprime la hipoxia, mejora el régimen metabólico celular, mejora el funcionamiento celular, restablece la cadena respiratoria, es bactericida y bacteriostático, según el tipo de flora, es decir, que sirve para tratar infecciones, además potencia el efecto natural de algunos antibióticos, estimula la quimiotaxis y la fagocitosis, elimina sustancias de desecho y elementos que no interesan en el organismo, reduce la producción de toxinas, hay más, estimula prostaglandinas, estimula la actividad fibroblástica, la síntesis de colágeno, la formación de vasos, es decir, fabrica tejidos, no es que cicatrice, sino que fabrica tejidos, tiene efecto en algunas hormonas, en la neuroconducción, en fin, para no decirlos todos uno por uno, en el entorno en que nos ocupa esta tarde lo podríamos concentrar en que reduce el componente inflamatorio, reduce el edema, mejora la circulación sanguínea y aumenta el oxígeno de tejidos, y es un potentísimo regenerador tisular. En el ámbito, o sea, estos son las indicaciones que había al inicio. O sea, hace años, no tantos, veíamos que había 5 indicaciones reconocidas. La enfermedad descompresiva de los buzos, el envenenamiento por monóxido de carbono, úlceras de pie diabético, lesiones radioinducidas, o sea, secuelas de radioterapia y osteoradionecrosis. Eran 5 solo. Poco a poco, con el paso del tiempo, la experiencia y empujando, el Comité Europeo de Expertos ha ido aumentando la lista de indicaciones reconocidas. Bueno, lo que se está... Sí, ya voy yo. Lo que se estaba diciendo es que con el paso del tiempo y empujando, que no es fácil, el listado de indicaciones reconocidas, que al principio eran 5, pues veis que va creciendo. He marcado en verdes algunas que tienen que ver con lo que pudiera ser vuestra práctica profesional habitual. Se añade toda esta lista y toda esta lista. Es decir, que el listado de indicaciones en patología musculoesquelética y neurológicas ha aumentado significativamente. Aún así, se usa en otras muchas indicaciones porque, como suele pasar en medicina, la realidad va más rápida que la burocracia. Entonces, hasta que los burócratas añaden o amplíen el listado, pues nosotros a nivel práctico clínico vamos creciendo. Aquí os he marcado en azul haciendo grupos en lo que podría ser de vuestro interés, dependiendo de qué área de la fisioterapia os dediquéis y qué tipo de pacientes veáis. Pero lo podríamos agrupar pues en patología musculoesquelética, bien lesiones deportivas, traumatismos no deportivos, porque no todas las lesiones traumáticas son por deportistas, patología osteoarticular no traumática, patología inflamatoria, lesiones neurológicas, dolor crónico, dolor neuropático y patología vascular. Entonces, el listado de las patologías para las que es útil la medicina hiperbárica se puede deducir que no es algo cerrado. Por eso es importante y además una obligación legal que la medicina hiperbárica y las sesiones de medicina hiperbárica las prescriba un médico especialista, porque tiene que ver qué patología tiene el paciente, cómo funciona esa patología, cuál es la base fisiopatológica,
ver si se puede favorecer de algunos de los efectos que tiene la medicina hiperbárica y entonces ya deducimos si puede ser útil o no. A grosso modo, podríamos decir que en vuestra práctica habitual se podrían beneficiar estos grupos de pacientes. Como os he dicho, dolor crónico, dolor neuropático, pues puede ser el pético, neuralgia del trigémino, el síndrome de dolor regional complejo, que sabéis que es una patología tremendamente traumatizante y muy difícil de tratar y con muchas secuelas, la espasticidad, el miembro fantasma en los amputados, lesiones cerebrales agudas y crónicas, accidentes cerebrovasculares. Bueno, no quiero aburriros diciendo la lista entera porque las estáis viendo vosotros, pero veis que son grupo neurológico, grupo traumatológico o osteoarticular, tendón, ligamento, fibras musculares, edema óseo, etcétera, patología inflamatoria, tanto a nivel articular, partes blandas, fibromialgia, patología visceral, porque sabéis que hay patologías, enfermedades que tienen un fondo inflamatorio, como puede ser la colitis ulcerosa, el Crohn, y después en patología vascular. Como veis, el abanico de posibilidades es muy amplio. Aquí, pues para que no sea solo letra, alguna foto de cuando tuvimos la fortuna de colaborar con la selección española de fútbol antes del Mundial de Rusia, donde estuvimos tratando alguna lesión y consiguiendo la recuperación más rápida para que llegaran a tiempo de la competición. En la derecha está en blanco, son noticias de prensa, como veis aquí, haciendo mención al final de la Liga ACB que se celebró en Valencia a principio de este verano, y alguna otra referencia a otros deportistas aquí. Y esto me preguntaréis, ¿y dónde pone todas estas cosas? Pues en los libros, como habitualmente, que vuelvo a decir que no por ser pocos conocidos es que no existan. Aquí veis documentos de la Conferencia de Consenso Europeo, de los que ya os he hablado, la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica, que es la UHMS, otro libro que es el Mathieu, un libro muy bueno, el Kimball, que ya os he enseñado antes, el Harrison, que es un libro de medicina interna que también tiene. Esta de aquí es el manual del Instituto Karolinska, que no sé si lo conocéis, pero es un instituto sueco en Estocolmo de muchísimo prestigio en tema médico y que, como veis, tienen montado no solo una cámara, sino esto es una especie de UCI hiperbárica. El manual del Instituto Karolinska está en PDF accesible en la red, y si no os lo paso. Es decir, que son instituciones de mucho prestigio y fuera de cualquier sospecha. Y aquí lo de la derecha, el más grande, esto es un estudio del Ministerio del año 2017, como veis aquí, donde es un estudio sobre el uso de la medicina hiperbárica en el dolor regional complejo. O sea, para que veáis lo que os decía antes, que es algo oficial, avalado por el Ministerio, que cubre la Seguridad Social y que es una práctica médica no alternativa, sino absolutamente clara. ¿Y qué dice el estudio este del Ministerio? Pues vemos aquí, a ver si lo puedo marcar, en este párrafo, donde está el cursor, que pone que los estudios analizados permiten exponer que, aunque con poca evidencia, que la medicina hiperbárica reduce significativamente los costes de la atención médica, disminuyendo la morbilidad y la pérdida de funcionalidad de los miembros afectos en el dolor regional complejo, que no es poca cosa para que lo diga un ministerio. En la página de al lado, que no es la página siguiente del estudio, sino que la he pegado, dice que desde un punto de vista económico hay evidencia de buena calidad metodológica en el uso de la medicina hiperbárica en isquemias periféricas traumáticas agudas, que mejora los resultados terapéuticos y el tiempo de convalecencia reduciendo el coste final, y que la oxigenoterapia hiperbárica se recomienda para el tratamiento de trauma severo en extremidades. Y esto, insisto, lo dice el Ministerio. En otra página de ese estudio, aquí en la derecha, habla de la fibromialgia y dice, aquí abajo, que la terapia con oxigenoterapia hiperbárica tiene un papel importante en el manejo de la fibromialgia. Es decir, que esto está recogido en bibliografía seria, libros, artículos y documentos del Ministerio. Y para que hagáis una idea de la variedad de revistas, simplemente una relación de revistas, un ejemplo del perfil de las revistas que publican artículos de medicina hiperbárica. Y veis que son muy variados, por ejemplo, el Journal de Trauma, el Journal de Ortopedia, el Sport Medicine,
el American Journal Sport Medicine, el Acta Ortopédica, el Journal Neurosurgical Spine, es decir, Microsurgery, es decir, que no es que solo se publique, no es que haya un grupo de frikis que publiquen, que hablen siempre de lo mismo en la misma revista. Aquí se publica en revistas de importancia, muy variados, de áreas muy distintas, y como veis que lo he puesto a propósito, las fechas de los artículos, 2004, 2006, 98, 2002, esto no es ningún tratamiento nuevo que haya aparecido de la nada, hay un histórico sólido detrás. Entonces yo creo que como introducción, y perdonad por los problemas que ha habido con la presentación, aquí os lo dejo y después en la tertulia entramos al grano de los temas que más os puedan interesar. Gracias a todos.